Aleluya. Y hay algo que es muy importante. Segunda parte de las características de la unidad de los creyentes tiene que ser el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17. Hermano Carlito, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17. Sale 2 veces 17 porque a lo mejor algo me pasó ahí, pero es Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17. Ya, dice de esta manera. En el nombre de Jesús. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Hasta ahí. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. En la iglesia de Jesucristo no existen diferentes tipos de espíritu. Créame, el espíritu del Señor es uno solo. Amén. Aleluya. Gloria a su Hubo un momento donde los hijos del trueno, ¿y quién eran los hijos del trueno? Eran Juan y Jacobo, los cuales, aleluya, en un momento determinado se encontraron con que hubo un pueblo de samaritanos que no querían recibir la palabra del Señor. Esto lo ejemplifica el libro de Juan. Y estos samaritanos decidieron no recibir al Señor. Y cuando decidieron no recibir al Señor, de pronto estos varones comienzan a decirle: Señor, ¿qué quiere, Señor, que hagamos? Que oremos así como oró Elías y caiga fuego del cielo y sean todos estos samaritanos consumidos. Y de repente el Señor le dice: ¿de qué espíritu eres tú? Oh, Jesús. Ayúdame, Señor. El espíritu del Señor es bueno. Amén. Amén, así es. El espíritu del Señor no es venganza. No, No, Señor. amén. El espíritu del Señor no es ira. No, Jesús. El espíritu del Señor no es castigo. Si usted tiene el espíritu del Señor, si alguien se ha levantado contra usted, jamás ore al Señor para que el Señor lo castigue. Señor. Jamás usted puede orar para deshonrar a una persona. Jamás usted puede pedirle: Señor, avergüénzale a él y sácame a mí adelante. Jamás usted puede hacer ese tipo de ruego hacia el Señor, porque el Señor tiene un espíritu en su iglesia y su espíritu es unidad, Amén. es amor, es concilio. Así es, amén. No hay sino un solo Espíritu Santo, el cual opera desde el principio de la creación y a través de toda la Biblia. Ahora, en esta maravillosa dispersación de la gracia, este Espíritu tiene un ministerio glorioso, el cual es bautizar a todos los creyentes para que sean parte de un solo cuerpo. Amén. Amén. Si reconocemos la presencia del Espíritu Santo en la vida de nuestros hermanos, tenemos que sujetarnos a ellos en el temor de Dios, en el Espíritu cual aparece en la Biblia. Así es, Padre Santo. Porque el Espíritu del Dios no es un espíritu ajeno. Así es. Porque el Espíritu del Señor no es un espíritu de confusión. No. Cuando nosotros estamos estudiando como lo estamos haciendo hoy día a través de esta palabra, todos tenemos que entender una misma sola cosa. Porque el Espíritu del Señor no le da a entender a uno una cosa y al otro en lo otro. El Espíritu del Señor es claro. Amén. No es ambiguo, no es algo que se hable a cierta manera y a cierto volumen y uno lo agarra de una cosa y el otro agarra de la otra. No, Señor. es un mismo sentir. Amén, así Es un mismo entendimiento, es una sola presencia. Aleluya, sea mi Dios. En el día de Pentecostés dice que estaban todos juntos, unánimes, en un solo espíritu, dice ahí, Amén. orando al Señor. Y que de repente aparecieron lenguas como de fuego que se posicionaron en cada uno de los que estaban ahí. Así es, Señor. Amén. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y hubo derramamiento de Espíritu Santo. Y comenzó a manifestarse el poder de Dios. Pero era un solo Espíritu. ¿Y por qué era un solo Espíritu? Porque el Espíritu del Señor, aleluya, no trae consigo algún tipo de confusión ni una lengua extraña. El Espíritu del Señor, aleluya, se une
y nos une al uno con el otro. Así Amén. Es por eso que cuando, aleluya, estamos de repente cantando una alabanza, o cuando de repente estamos orando y uno comienza a sentir la presencia del Señor, comienza a derramarse y comienza a llenarse la vasija de uno y de otro, porque es el mismo Espíritu que opera en a todo aquel que cree en el Señor. Amén. Sí, mi buen Jesús. Aleluya. Iglesia, es un Espíritu del Señor. Amén. Es un Espíritu el que puso el Señor. Es uno el Espíritu Santo. No existe, aleluya, espíritu que divida. No, Señor. El Espíritu Santo suma. Amén. Así que, aleluya, todo aquel que cree que tiene que restar, yo le digo, el Señor jamás ha restado, el Señor suma. Amén. El Señor no es de los que quita, el Señor siempre multiplica. Amén. Sí, Jesús. El Espíritu Santo en la vida de nuestros hermanos nos sujetaremos a ello en el temor del Espíritu, porque es el Espíritu de la Biblia el cual está hablando por sí mismo. Recuerden, cuando Moisés estuvo frente a esa zarza que ardía y no se consumía y comenzó a hablar con el Señor, aleluya, usted alguna vez, y muchos teólogos lo dicen de esta manera, ¿usted cree que realmente Moisés estaba hablando en el hebreo literal? ¿O que el Señor estaba hablando con él en lenguas? Bendito sea. Si había fuego que no se consumía, era el Espíritu del Señor que estaba obrando en Moisés. Porque ese día, aleluya, en Moisés hizo un cambio gigante. Moisés puso excusas delante del Señor. Moisés no quería representar al pueblo. Él dijo, yo soy falto de palabra, a mí me falta la fuerza, yo no puedo ir. Pero sin embargo el Señor le dijo, irás y te acompañará tu hermano Aarón. Aleluya. Alabado sea. Porque el Espíritu del Señor nos resta. Señor. El Señor Jesucristo siempre es compañía y suma. Aleluya. Gracias, Jesús. Su Espíritu nos hace dar fortaleza. Su Espíritu nos apoya en los momentos de debilidad. Su Espíritu, aleluya, está ahí para consolarnos. Dice su palabra que es necesario que yo, aleluya, salga de esta atmósfera, de esta, aleluya, de este mundo, para que crezca en ustedes el Espíritu de consolación. Amén, así es. Y ese es el Espíritu que ha puesto el Señor. Amén. El consuelo de saber que Él está en nosotros y con nosotros. En la teología judía el Espíritu Santo es mentado como Ruach Kadoshesh, expresión que puede traducirse como el aliento de Dios o el Espíritu de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Y fue tan importante en unidad que cuando nosotros hacemos alusión de que el Señor, aleluya, mucho antes de Él morir, aleluya, Él comenzó a enseñar a sus apóstoles y luego que Él resucitó, cuando estuvo 40 días aquí abajo, dice que se apartó con sus apóstoles y Él sopló el Espíritu en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que ese Espíritu hiciera unidad de conocimiento en todos ellos. ¿Cuántos necesitan Espíritu de Dios? Amén. Sí, Jesús. Aleluya. ¿Cuántos necesitan de ese, Sí, aleluya, Señor. aliento de vida que el Señor nos da en su conocimiento y transparencia hacia nuestras vidas? Señor, ayúdanos, buen Dios. Sí, El Señor es el único que nos puede dar la fuerza. Sí, Señor. El Señor es el único que puede darnos de todo su amor y misericordia. El Señor es el único que nos puede dar de su aliento, de su espíritu. Sí, Jesús. En Adán, cuando Él lo formó de la tierra, dice que a Él le dio el hálito de vida con un suplido. En Adán había espíritu de Dios. Pero ese día, esos días después, cuando vino la tentación a través de la serpiente, dice que Adán lo perdió todo. Amén, así es. Porque cuando nosotros nos apartamos del Señor, el Señor se aparta de nosotros. Amén. Así es, Señor. Su Amén. palabra dice que Él no vive en el pecado. Amén. Ayúdanos, mi buen Jesús. Por eso que el Salmo 51 dice de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, Aleluya. conforme a tu misericordia. Unos versículos más adelante dice: no me quites de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ayúdanos, buen Dios. Porque el Señor, así como lo da como un soplo, también el Señor lo puede sacar. Así es, Señor. Ayúdanos cada día. Bendito sea el nombre de Jesús.
El Espíritu del Señor es una personificación del poder creador y el vital divino a través del cual Dios participa en la creación y opera sobre ella. No está escrito ahí. Romanos capítulo 11, versículo 8. No lo está escrito ahí, mi hermano, y lo voy a agregar antes de pasarlo. 15:8. Romanos capítulo 11, versículo 8. Mi hermana Carmencita, ¿usted lo puede leer? Está sin lente. ¿Capítulo cuánto? Romanos capítulo 11, versículo 8. 11:8. ¿Lo anoté? ¿Qué tiene? 8. 11:8. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el fin de hoy. Amén. Hasta el día de hoy el Señor puso ese espíritu de estupor. ¿Y a quién le habrá puesto al Señor ese espíritu de estupor? A los que no, el Señor no los tiene para salvación. Oh, Señor. Para todo aquel que está confundido, que no puede entender acerca de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. De que es un Señor, una fe y un bautismo. De que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. De todos aquellos que no entienden que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Amén. Que aleluya, el único tipo de salvación es bautizándose en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús hay poder porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Amén. En aquellos que no conocen que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Seguimos la próxima semana. Amén. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca. Voy a mandarlo a través del WhatsApp, lo que estudiamos, para que los puedan anotar, lo que no alcanzaron a anotar. Y que el Señor Jesús nos bendiga. La próxima semana seguimos con este estudio. Póngase de pie, iglesia. Gracias por tu Señor amado Dios Santo, santo tu nombre. tu misericordia, tu bondad es la que nos acompaña de día en día. Señor, bendícenos, fortalécenos, guárdanos, Señor, en tu palabra y en tu misericordia. Que tu bondad, Señor bendito, nos pueda ayudar una vez más a ser fortalecidos. Amén, mi Señor. Que en el nombre de Jesús podamos ser guardados a través de tu palabra. Que en el nombre de Jesús tu enseñanza, que bien nos ayude este día, nos dé de tu bendición y tu salvación.